Iglesia, para mí es un honor, es un privilegio poder compartir con ustedes hoy la palabra. Y yo quiero que donde usted está, en su casa y aquí con nosotros, cierre sus ojos y usted le diga al Espíritu Santo que en este tiempo, que en este momento, esta palabra pueda ser semilla en nuestro corazón, en nuestra mente, y que podamos ver tu gloria, Señor, y que tú nos hables, que tú, Señor, nos edifiques, nos confrontes y nos lleves, Señor, a una nueva relación contigo. Te bendecimos y te adoramos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, Señor, y amén. Hoy el tema que les traigo es un tema que nos va a ayudar a crecer en fe y nos va a ayudar a crecer en nuestra relación con Dios. Sabemos que el tiempo que estamos pasando, que estamos viviendo, es un tiempo de conflictos, es un tiempo difícil, es un tiempo donde nos ha puesto a prueba, donde ha puesto a prueba la fe de nosotros, donde ha puesto a prueba tu vida misma y donde te estás dando cuenta de qué estamos hechos, porque nos ha tocado reinventarnos y salir adelante. Pero el tema hoy es, yo sé que los que están viéndonos y los que estamos acá pasamos por diversas pruebas y dificultades, por diversas situaciones que necesitan una intervención divina, que necesitan un milagro. Ahí donde tú estás, ¿qué pasaría si Jesús se sienta contigo y Él te pregunta: ¿qué vamos a hacer con tu problema? ¿Qué vamos a hacer con tu problema? ¿Qué pasaría por tu mente y por tu corazón si el creador de la vida, si el Dios del universo hoy te pregunta a ti: ¿qué haremos con tu problema? Y quiero que vayamos a la palabra en Juan capítulo 6 versículo 1. Yo les voy a leer Nueva Traducción Viviente. Antes de leer el capítulo, quiero que entendamos que en versículos anteriores Jesús había acabado de hacer un gran milagro. Jesús había acabado de levantar a un paralítico que estaba en esa condición hacía 38 años. Dios ya había hecho un milagro. Y si nos ponemos a leer la Biblia, versículos y capítulos atrás, Jesús ya había hecho milagros. Jesús había intervenido en la vida de muchas personas. Pero quiero que nos centremos en que Jesús no hacía pocos minutos, no hacía pocas horas, había acabado de ver un milagro sobrenatural. Un hombre paralítico de 38 años. Esto generó discusión entre los fariseos porque Jesús hace un milagro en el día de reposo, donde no se podrían hacer milagros según la religión y según la tradición. Y tuvo una discusión, pero pasado ese momento, pasado eso, dice el capítulo 6, después Jesús cruzó al otro lado del mar de Galilea, conocido también como el mar de Tiberias. Una gran multitud siempre lo seguía a todas partes porque veía las señales milagrosas que hacía cuando sanaba a los enfermos. Entonces Jesús subió a la colina y se sentó allí rodeado de sus discípulos, porque era casi el tiempo de la celebración de la Pascua. Ojalá lo que les voy a decir. Siguiente versículo. Enseguida Jesús vio una gran multitud que venía a su encuentro y dirigiéndose a Felipe le preguntó: ¿dónde podremos comprar pan para alimentar a toda esta gente? La palabra relata que eran 5,000 hombres, sin contar mujeres, niños, suegras, suegros, solamente 5,000 hombres. O sea que eran más de 5,000 hombres. ¿Por qué? Porque súmele que iba la mujer, el esposo, los niños, y había una gran conmoción en los discípulos porque no sabían qué hacer para alimentar a esa gente. En otras versiones o en otros capítulos, evangelios, la palabra le dice, Jesús le dice a sus discípulos: deben de alimentar a ustedes. Qué gran problema, qué gran encrucijada. Eran 5,000 personas. No había dónde comprar pan. El de uno estaba cerrado, no estaba todavía justo y bueno, no había cómo comprar pan, no había. Si usted está en la posición de Felipe, yo creo que la pregunta era al contrario. Yo creo que la pregunta era de Felipe para Jesús: ¿cómo haremos para alimentar tanta gente? No de Jesús para Felipe. Jesús le hace la pregunta a Felipe. ¿Por qué? Porque Jesús está probando qué identidad tiene Felipe con Jesús. Si Jesús verdaderamente ha impactado la vida de Felipe. Pero a Felipe se le olvidó que Jesús, pocas horas antes de que eso sucediera, había hecho un milagro. Y si lo traemos a nuestra realidad, pasa exactamente lo mismo.
Yo estoy seguro que los que nos están viendo y los que estamos acá, estoy seguro que en cualquier área de nuestras vidas, en cualquier situación, Jesús ha hecho un milagro. Jesús ha intervenido en nuestra vida. Hemos visto el poder de Dios, pero en medio de un problema, en medio de una dificultad, se nos olvida quién está con nosotros. A Felipe se le olvidó quién le preguntó. Y la respuesta de Felipe es lo más natural, lo que tú y yo le responderíamos a Felipe, a Jesús. Y Felipe le dice: aunque trabajemos meses enteros, no tendremos dinero suficiente para alimentarnos. Y yo creo que si Jesús nos pregunta ¿qué haremos con tu problema?, le responderíamos igual: creo que este problema no tiene solución. Creo que esta enfermedad ya avanzó mucho. Creo que la situación familiar empeoró. Creo que mi hijo no tiene remedio. ¿Por qué? Porque lo vemos desde la mente, desde los ojos naturales, y se nos olvida quién está a nuestro lado. Yo te quiero hacer una pregunta. ¿Tú estás seguro quién está contigo en medio del proceso, en medio de la dificultad, en medio del problema? ¿Eres consciente de quién te está preguntando? A Felipe se le olvida y a nosotros se nos olvida. ¿Por qué? Porque queremos resolver el asunto en nuestras fuerzas. Tal fue la situación que los discípulos empezaron a buscar dentro de la gente y consiguieron 3 panes y 5 peces, suficiente para alimentar más de ¿cuántas? Más de 5,000 personas. ¿Sabes por qué? Porque para Jesús no hay nada imposible. Tu problema no es imposible. Tu situación no es un imposible para Dios. Solamente Dios quiere que tú y yo, en nuestra relación, en nuestra comunión, aprendamos a identificarlo como lo que es en nuestras vidas. En tu problema hoy, en tu situación, ¿cómo lo estás resolviendo? ¿A la manera que el sistema nos está diciendo o a la manera que su palabra nos dice? ¿A la manera que el sistema nos dice que los problemas se solucionan de esta forma o a la manera que Dios nos dice? El problema de nosotros es que somos tan arraigados a las tradiciones que no nos permite ver la gloria de Dios obrando en nuestras vidas y movernos conforme lo que Él quiere para nosotros. Somos arraigados a una tradición. Yo soy así y nadie me cambia. Yo soluciono los problemas de esta forma. Y Dios quiere transformarnos, porque Él quiere revelarse. ¿A quién? A nosotros. Ahorita cantábamos Abba Padre, y Abba Padre significa Padre mío. Si Él es mi Padre, yo dejo que Él solucione mis conflictos. Él traerá la respuesta. ¿Cuál tuvo que haber sido la respuesta de Felipe? Usted verá, yo no sé. ¿Cuál es la respuesta que le tenemos que dar a Dios conforme a nuestros problemas? Tú haces. ¿Sabes por qué? Porque Dios no pierde ninguna batalla que nosotros le entreguemos. Dios responde a tu clamor. Dios responde a tu oración. El problema en medio del problema, valga la redundancia, es que no clamamos. Es que se nos dificulta orar. ¿Sabes por qué? Porque desconocemos el poder que Dios ha puesto en nuestra oración. La palabra dice que la oración del justo es poderosa, es viva y eficaz. Y nosotros desconocemos ese poder que Dios puso en nosotros por medio de la relación que tenemos con Él. El enemigo, el diablo, sabe el poder que hay en la oración. ¿Sabe qué pasa cuando la iglesia se une y ora? ¿Sabe qué pasa cuando una familia se une y ora en medio de un problema? El enemigo sabe. Y por esta razón, cuando vamos a orar o cuando nos disponemos a orar, las cosas empiezan a suceder. El niño empieza a llorar, te suena el celular, te llamas, te acuerdas que dejaste un fogón en alto, que la cocina no está arreglada, que hay una situación. Y cuando vas y resuelves esa situación, estás tan cansado, tan agotado, que ya no puedes orar. El enemigo sabe el poder que tiene el cristiano en la oración. Y no solamente el cristiano, porque ahorita vamos a conocer a alguien que oró aún sin conocer de Dios, y Dios lo escuchó y hizo un milagro. El problema de nosotros es que no clamamos a Dios, es que no buscamos a Dios en medio del problema, sino que lo queremos solucionar a nuestra manera. ¿Qué haces tú en medio del problema? ¿A quién acudes? ¿Al sistema o a su palabra? ¿Cuántos son hombres y mujeres de fe? Amén. Y los otros también. El problema es que la oración
determina el nivel de fe que tú tienes. Porque si yo no tengo fe, no oro. Pero si tengo fe, acudo a aquel que tiene el poder para solucionar, traer sanidad, traer libertad, traer salvación. ¿Qué nivel de fe tú tienes? La palabra dice que la fe sin obras está muerta. Y si yo no oro, mi fe no va al paso que Dios quiere para que yo crezca. Tu fe va a ir acompañada de la oración. Porque cuando yo oro y le presento mi situación a Dios, le estoy diciendo: yo no puedo, pero tú sí. Y vamos a mirar en versículos más adelante, en otros capítulos, cómo hombres de Dios clamaron a Él y Dios los respaldó. Y Dios hizo. Porque Dios responde, porque su oído está atento a tu clamor, porque su mano se extiende a favor tuyo. Pero necesitamos dejar la rutina, necesitamos tener tiempo de clamor y de oración en nuestras casas, en nuestro trabajo, en lo que nosotros nos movemos para poder ver la intervención de Dios. La pregunta que les hago hoy: si hay enfermedad, ¿hubiera milagros de sanidad? Si no hay escasez, ¿hubieran milagros de multiplicación? Si hubieran problemas, ¿hubieran milagros? Dios permite las situaciones en nuestra vida para revelarse a nuestro corazón y decir: no están solos, yo estoy con ustedes. ¿Saben qué me sorprende del capítulo que leímos de Juan? Que ninguno se acercó a decirle: tenemos hambre. Nadie se acercó a decirle a Jesús, ni el maestro, ni la gente que le seguía, ni los discípulos dijeron: Jesús, tenemos hambre. Ninguno. ¿Sabes por qué? Porque Jesús está al cuidado de ti. Jesús está al cuidado de tu necesidad. Jesús sabe qué necesita. Jesús sabe lo que tú necesitas. La palabra dice que antes de que clamemos, Él sabe lo que nosotros necesitamos. Y Él está al cuidado de nosotros. Pero necesitamos ir. Y Dios hoy nos dice: yo cuido de ti. Yo sé qué necesitas. Yo sé qué tienes. Yo sé qué te hace falta. Pero necesito que te acerques. Él cuida de nosotros. En un evangelio dice que cuando Jesús se fue a orar y vio que sus discípulos estaban remando contra la corriente, la palabra es específica que dice que Jesús los vio, que estaban remando contra la corriente. Jesús sabe que estamos remando contra la corriente y Él está al cuidado. Y Él va y se les aparece y les dicen: no teman, yo estoy con ustedes. Jesús nos cuida. Pero necesitamos acercarnos a Él por medio de la oración, por medio del clamor. Y vamos a mirar ciertos hombres que tuvieron dificultades, pero que Dios los hizo. Felipe tenía la obligación de alimentar 5,000 hombres. Jeremías, cuando le da a Dios la palabra que vamos a leer, estaba en la cárcel, en una situación difícil en la cárcel. Ezequías lo estaban amenazando y venía una gran multitud para destruirlo a él y destruir al pueblo. David, al rey David lo iban a matar porque le secuestraron la familia de sus soldados. Y estos hombres guerreros estaban hablando entre ellos: ¿para qué? Para apedrear a David. Y Saulo estaba ciego. Todos clamaron a Dios y Dios le respondió. Mi pregunta es: yo sé que por más dificultades que tengamos o que tenemos, no se asemejan a los que estos hombres tenían. No se asemejan a las dificultades que ellos tenían. Pero en nuestra mente, en nuestras emociones, nuestros problemas se vuelven más grandes que ellos. Y está bien. El problema no es ese, el problema es que no buscamos la fuente, no buscamos la solución. Y la solución, ¿quién es? Él. No viene de nosotros. Nosotros, cuando solucionamos las cosas a nuestra manera, lo único que hacemos es ¿qué? Embarrarla. Y quiero que vayamos a Jeremías 33:3. Jeremías estaba en la cárcel y por un momento, en un momento de esa situación de Jeremías, Dios le habla a él y le dice: clama a mí y te responderé y te daré a conocer cosas grandes y ocultas que tú no sabes.
¿Cuál es la instrucción que Dios le da a Jeremías? Clama a mí, clama a mí. Y me pongo a investigar con un amigo, con David, porque no tengo la habilidad para hacer el griego y esas cosas. Y le digo, ayúdame a mirar lo que significa en el griego la palabra clamar. Y tiene su origen y se llama kara, que significa llamar a alguien por su nombre. Si yo no conozco a alguien, no lo puedo llamar por su nombre. Para llamarlo tengo que conocer. Pero lo que me sorprende es que Jesús en el Evangelio de Juan se presenta más de 7 veces como el yo soy. Y ese yo soy en Marcos, cuando se les aparece a los discípulos en medio del mar, significa yo estoy y estaré. Cuando tú vas y clamas a Dios por su nombre, te está diciendo, en medio de tu problema estoy, y mañana también, porque yo estoy contigo hoy y hasta el fin de los tiempos. El problema es que lo que estamos viviendo se nos olvida lo que Jesús dio por nosotros, su palabra. Y el prefijo a mí significa venir y encontrarse. Venir y encontrarse. Así que, y también significa estar cerca y mirarme. Si juntamos todo eso del griego, ¿sabes qué nos está diciendo Jesús? Nos está diciendo, ven, encuéntrate conmigo, llámame por mi nombre y mírame a los ojos, y yo te voy a enseñar, y yo te voy a mostrar. ¿Qué nos está diciendo? Ven y encuéntrate conmigo. Él está dispuesto a encontrarse contigo. Llámame por mi nombre. ¿Cómo lo quieres llamar? ¿Mi proveedor? ¿Mi sanador? ¿Mi salvador? ¿Mi sustentador? ¿El yo soy? ¿Cómo lo quieres llamar? Y mírame a los ojos. Conversemos tú y yo y te voy a enseñar. Tu problema, déjamelo a mí, yo me encargo, porque yo no pierdo batallas. ¿Qué necesito? Acércate. Clama. Llámame. Cuando Josué tiene susto, ¿qué hace? Papá. ¿A quién clama? Al papá. ¿Y el papá qué hace? Va y le ayuda en su necesidad. ¿Cuánto no más hará Dios con nosotros si nos acercamos, si lo llamamos por su nombre, si lo miramos a los ojos? Porque Dios es fiel, Dios es eterno. Pero necesitamos acercarnos, romper las rutinas y acercarnos. ¿Qué pasaría hoy si inviertes el tiempo en buscar y clamar? Si ese tiempo que inviertes en series, páginas, internet, redes sociales, conversaciones que no fructifican, ¿qué pasa si ese tiempo lo inviertes en clamar y en buscar a Dios sobre tu necesidad? Lo que yo pregunto hoy es que si teniendo problemas se nos dificulta clamar, se nos dificulta orar, si no tuviéramos problemas, ¿buscaríamos a Dios? Necesitamos entender que su palabra es un eterno presente, que los milagros que hay en la Biblia, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, en esta época también se pueden hacer, también se pueden cumplir, también Dios se puede mover, porque su palabra no cambia. Los que cambiamos somos nosotros, los que no clamamos somos nosotros, los que no creemos somos nosotros. Pero Él siempre está dispuesto ¿a qué? A que tú te encuentres con Él para Él manifestarse. ¿Quién de los que se acercaron a Jesús en medio de un problema, a quién rechazó? A nadie. Solamente una mujer, la mujer sunamita, y le dice, dame un milagro, mi hijo está enfermo. Y Jesús le dice, pero no es lícito darle el pan a los perros. Y ella le contesta, pues que aún los perros comen de las migajas de los dueños. Jesús le quitó el milagro, le dijo, vete, tu hijo está sano. Todo aquel que se acerca a Jesús recibe o un milagro o una respuesta o una sanidad o una dirección, porque Él está siempre atento a nosotros. ¿En qué momento de la historia cambiamos y le dimos la vuelta a la relación con Dios? Necesitamos acercarnos a Él. Necesitamos ir, encontrarnos, mirarlo cara a cara, ojo con ojo, llamarlo por su nombre
y Él nos va a enseñar que cosas que ojo no vio ni oído yo y no ha subido a corazón del hombre. Eso necesitamos entender. ¿Las situaciones están difíciles? Sí. ¿Que el COVID se multiplicó? Sí. ¿Que las empresas están quebrando? Sí. Es una realidad. Pero Jesús está por encima de mi realidad. Pero Jesús está por encima de tu realidad. Jesús está por encima de tu enfermedad. Jesús está por encima de tu situación y Él está al control. ¿Qué necesitamos hacer? Clamar. La oración es justa, es poderosa. Clamemos y vamos a ver su gloria. Quiero que vayamos a Segunda de Crónicas 20:15. Este rey lo amenazaron con destruir su pueblo, con destruir a Dios. El rey convoca oración y convoca ayuno, y Dios trae la respuesta y les dice: escuchen, habitantes de Judá y de Jerusalén, escuchen también su majestad, así dice el Señor: no tengan miedo, no se acobarden cuando vengan ese gran ejército, porque la batalla no es de ustedes, sino mía. Dios se encarga de tu problema. ¿Qué necesitamos hacer? Clamar, adorar, buscarlo. Cuando clamamos y oramos y buscamos a Dios, encontramos su presencia. Nos damos cuenta de su amor, nos damos cuenta de su majestad. Las situaciones que tú empiezas a orar y quieres las respuestas inmediatas. Hay situaciones que Dios responde inmediatamente, pero hay otras situaciones que Dios tiene que pasar un proceso. No hay desierto sin tierra prometida. La promesa que Dios te dio se cumplirá, pero hay que pasar un momento en el desierto. Hay un momento en que Dios responde la oración. En ese momento en que tú oras y Dios responde, hay un silencio, y ahí donde tú y yo no podemos parar de clamar, no podemos parar de orar. Abraham oró 20 años por Isaac. ¿Quién lleva más de 20 años orando por una promesa? Oramos 3 días y ay, Dios nos respondió. Ahora sí, soluciono yo, porque usted no respondió. Y Dios está diciéndote: no, ven. Yo soy tu cuidador, tu sanador, tu restaurador. Ese problema, esa enfermedad es mía. Es mi batalla y yo peleo por ti. Así que yo creo en milagros de sanidad, de restauración, milagros que pueden pasar en este momento. Pero ¿qué necesitamos? Acercarnos a Él. Creer que Él está. Creer que Él se mueve. Primera de Samuel 30, capítulo 30, versículo del 7 al 18, habla de la situación que les hablé. David tenía un problema, lo iban a matar, lo iban a apedrear. Él tenía que rescatar su familia, rescatar sus esposas, rescatar sus hijos, rescatar las esposas de sus soldados y sus hijos. No sabía para dónde coger, para dónde se fueron, no tengo ni idea. Pero David se sale de la rutina y hace una oración distinta. Nosotros en el momento de orar tenemos que salir de la rutina. Necesitamos oración que salgan de aquí, no de acá. Oración que no sean repetidas, oraciones que salgan de acá, de lo profundo de tu corazón, de tu necesidad, de tu realidad. Ninguno de los que buscaron a Dios dijeron mentiras, hablaron con la realidad de su corazón y Dios obró. Y David se fortalece en Dios, y dice la palabra: David se alarmó, pues la tropa hablaba de apedrearlo. Y es que todos se sentían amargados por la pérdida de sus hijos e hijas. Pero ¿qué hizo? Cobró ánimo. ¿En quién? En su confianza por Dios. Cuando tú lees los salmos, David tiene a Dios como suyo. Tú eres mío. Hay salmos que dicen: tú eres mío, tú eres mi roca, tú eres mi fuerza, tú eres mi esperanza, tú eres mi castillo, tú eres mío. ¿En quién se fortaleció David? En Dios. Se fortaleció en Dios. Cuando nos vamos para los evangelios y Jesús está orando y llorando lágrimas de sangre por lo que va a pasar, sudando lágrimas de sangre, no llorando, eso es una canción, sudando lágrimas de sangre, sudando lágrimas, sudando, dice la palabra que Él se fortaleció. ¿En quién? En Dios. Y los ángeles llegaron a fortalecerlo.
David rompe el esquema y le dice a su sumo sacerdote Abiatar, y le dice: préstame el efod. El efod solo lo tenían los sumos sacerdotes para entrar a la presencia de Dios. Y él quita la rutina y le dice: préstame el efod, porque es una conversación entre Dios y yo. Él tranquilamente le pudo haber dicho al sacerdote: ve, anda vos y ora a ver Dios qué me dice. ¿Sabes por qué no lo hizo? Porque Dios te quiere hablar audiblemente a ti. Él le pudo haber hecho eso, pero él toma esa decisión de romper la tradición, de ponerse el efod y consultar a Dios. Y le dice: ¿podría alcanzarlos? Y Dios le dice: los vas a alcanzar. Los voy a destruir, los vas a destruir. Y en el capítulo 18 Dios responde a David: si lo hizo con David, ¿cuánto no más hará con nosotros? Necesitamos clamar, romper la rutina, ser libres. Ahorita decíamos libertad. Libertad de las redes sociales, de la televisión, del estrés, del cansancio, para poder llegar a su presencia y clamar por sus manifestaciones. Sigo diciendo que la palabra es un eterno presente. Los milagros del ayer se pueden hacer hoy. Un hombre lo iban a enterrar, se asustaron porque venía un gran ejército, y este muerto fue tan afortunado que lo enterraron sobre los huesos de un hombre llamado Eliseo. Y cuando este hombre toca los huesos de Eliseo, este hombre resucita. El poder de Dios aún está en tu peor condición. Así estés seco, así estés derrotado, así te sientas mal, el poder de Dios sigue fluyendo en ti, porque no somos nosotros, Él es a través de nosotros. Su palabra es eterna y no cambia. Creo que Dios puede multiplicar las monedas que tienes. Creo que Dios puede sanar la enfermedad que tienes. Creo que Dios puede restaurar las familias. Creo que Dios puede detener hoy lo que estamos viviendo. Pero ¿qué necesitamos? Acercarnos y clamar, porque Él está dispuesto a hacer su obra en nosotros. Quiero que vayamos a Hechos. Antes de Hechos, vayamos a Segunda de Reyes 19:14. El rey Ezequías lo amenazan. Van a hacer lo mismo que con el rey de Segunda de Crónicas, que se me olvida el nombre. Pero a este hombre le llegan cartas amenazándolo. Este hombre no se preocupa por las cartas, se preocupa por las cartas, pero sabe a dónde ir. Coge sus cartas, va a la presencia de Dios y las expone delante de Dios. Y le dice: miren, estas cartas están hablando mal de usted. Estas cartas están blasfemando de usted. Y Dios toma esa batalla y la hace propia y pelea por el rey Ezequías. Preséntale tus cartas delante de Dios y Él obrará. Y Él se moverá. Y Él hará algo sobrenatural en ti. Pero necesitamos acercarnos a Él. Necesitamos orar y clamar día y noche. Necesitamos creer. Conozco una mujer. El año pasado nos sentamos en la oficina y me cuenta: Anger, tengo que pagar una deuda de 500 millones de pesos. Yo le dije: se me quedó la chequera, no los tengo. Empezamos a orar y ella empezó a clamar y empezamos a orar, y Dios trae una respuesta a esa situación. Y ella empieza a orar y se levanta y dice: pero ¿sabe qué? Yo no voy a pagar más de 50 millones. Y esa mujer empieza a orar y a clamar y a clamar y a clamar. Ella contó el testimonio en la iglesia. Y lo que pagó fue menos de 50 millones de pesos. Porque Dios responde oraciones. Las únicas oraciones que Dios no responde son las que no se hacen. De resto, Dios está dispuesto a responder tu oración. Las únicas oraciones que no se hacen son las que Dios no responde, son las que tú no haces. Dios no está en cuarentena. Dios no está preocupado por lo que estamos viviendo. Dios está dispuesto a manifestarse en tu vida. ¿Por medio de qué? De tu clamor, de tu oración, de tu relación. Relaciónate con Él. Esta palabra yo creo que Dios nos está tocando a todos, porque desperdiciamos tiempo
en cosas que no edifican y donde lo podríamos usar de forma distinta, buscándolo a Él. La palabra de Dios dice que todo aquel que se acerca a Él, Él no lo echa fuera. Toca la puerta y Jesús te va a abrir. Si Jesús toca la puerta de tu corazón, ábrele. Hay un hombre en Hechos, quiero que vayamos a Hechos, capítulo 9, versículo 11. Este hombre es conocido como Saulo, asesino de cristianos, perseguidor de la palabra. Se dice que Saulo estuvo en el momento que Esteban, uno de sus discípulos, fue apedreado y fue muerto. Saulo se encuentra con Jesús, cae de su caballo y queda ciego. Jesús se le aparece a un discípulo que se llama Ananías y le dice: Ananías, ven, necesito que vayas a un lugar donde un tal Saulo, quiero que lo leamos en el versículo 11. Anda y ve a la casa de Judas, en la casa llamada derecha. Pregunta por un tal Saulo. Usted se imagina el susto que pudo sentir Ananías cuando escuchó: yo voy a orar por Saulo, si ese fue el que mató a Esteban. ¿Cómo voy a ir a orar por él? Y Dios le dice: hay un tal Saulo de Tarso que está ¿qué? Orando. Ahora traigámosle a nuestra realidad. ¿Qué pudo estar orando Saulo? Aquel que perseguía a Jesús, aquel que mataba a cristianos, se encontró ¿qué? Orando. Lo maravilloso del asunto es que, sin importar lo que Saulo estaba haciendo a la iglesia en ese tiempo, en ese momento, Dios responde su oración por medio de Ananías. Sin importar lo que eres, sin importar lo que fuiste, sin importar lo que hiciste, sin importar lo que estés viviendo, ora y Dios te traerá respuesta. Clama y Dios te va a responder, porque Él nunca ha perdido una batalla. Dios nunca ha perdido una batalla, nunca lo hará, porque Él es el fuerte, el todopoderoso, porque Él está al control. ¿Sabes por qué le dice un tal Saulo? Porque cuando Él recibe la vista, ya no deja de ser el tal Saulo, sino que se convierte en un Pablo. Las oraciones que son contestadas por Dios nos cambian aún lo que la gente tiene, la percepción de nosotros, y nos cambia el nombre, porque Él es obrando en nosotros. Ya no es el tal Saulo, es Pablo. Es Pablo. ¿Cuánto no más hará Dios por ti? Cuando tú clamas, dirán: esa tal Natalia. Pero cuando Dios responde, ya no será la tal Natalia, será la Natalia que Dios diseñó y que Dios hizo y que Dios formó para su creación y para su gloria, porque Dios intervino en la vida de Natalia, así como intervino en la vida de Saulo. Yo siento la presencia de Dios en este lugar. Él está acá. Su Espíritu Santo está fluyendo. Su Espíritu Santo nos está hablando, nos está llevando a imponer, a salir, a clamar, a buscarlo, porque Él tiene la respuesta. En Él está la respuesta, en Él está la solución. Necesitamos clamar. Recuerda, ven, encuéntrate conmigo, mírame a los ojos, llámame por mi nombre y te voy a enseñar. ¿Qué nos va a enseñar? Su poder. ¿Qué nos va a enseñar? Su amor. ¿Qué nos va a enseñar? Su misericordia. ¿Qué nos va a enseñar? Su gracia. Cosas que el mundo no sabe, pero que Él nos las va a revelar a nosotros.
Ahí donde usted está, por favor, pónganse en pie. Y los que nos ven por las redes sociales, por favor, cierre sus ojos. No sé cuál es su situación, no sé cuál es su problema, no sé qué está pasando, pero Dios lo conoce. Dios está expectando, Dios lo está mirando, Dios cuida de usted, Dios tiene misericordia de usted, Dios está ahí con usted. Y Él le dice hoy: ven, ven. Ya no serás un tal, ya no serás esto, serás alguien, porque yo me manifestaré a ti. Jeremías dice en su palabra que nadie preguntará por Él, porque Él se ha de manifestar a ellos. Y yo creo que en la iglesia, impactando generaciones, nadie preguntará si lo conocen, porque Dios se ha de manifestar a nosotros por medio de tu necesidad, por medio de tu situación. Dios sigue operando milagros. Yo lo creo, yo lo creo. Levante sus manos y empiece a orar. Empiece a clamar conforme a su necesidad. Empiece a decirle: te necesito. Esto es lo que pasa, esto es lo que tengo. Necesito tu intervención, necesito de tus milagros, necesito que operes, necesito que me transformes, que me cambies. Hoy, en el nombre de Jesús, cancelamos toda enfermedad, rompemos toda depresión, cancelamos toda situación en contra de tus hijos y declaramos la manifestación del reino de los cielos en nuestras vidas, en nuestras familias. Creemos en un Dios que es sobrenatural, que es todopoderoso, que multiplica, que sana, que restaura, que cambia. Yo creo en el Dios que transformó a Saulo y lo convirtió en un Pablo. Yo creo en el Dios que transforma las vidas. Y hoy, Espíritu Santo, te pido que a los que nos están viendo y los que estamos acá, que tú obres, que tú toques, que tú te manifiestes, que tú te glorifiques, que hagas un milagro conforme al clamor, conforme a la oración. Recuerda que la oración es el primer paso para la fe. La oración es la puerta que te abre al reino de los cielos. La oración es la puerta que te abre a los milagros. La oración es la puerta que te abre a que Dios se manifieste en tu vida. Levanta tus manos y empieza a adorarle y a clamarle y a darle gracias por lo que harás. Recuerda que Dios nunca pierde una batalla. Nunca ha perdido una batalla y Él está al cuidado de ti. Espíritu Santo, abraza. Espíritu Santo, consuela. Espíritu Santo, sana a todo aquel que está enfermo. Sánalo en el nombre de Jesús. A todo aquel que está deprimido, sánalo en el nombre de Jesús. Aquel que tiene escasez, Espíritu Santo, multiplica. Aquel que tiene una necesidad, súplela. Manifiéstate. Pero ya para terminar, hay un hombre que es amigo de Jesús. Y vuelve y se me olvida el nombre. Lázaro. Lázaro se muere. Dios va al tercer día y lo resucita. Pero ¿saben algo? Lázaro se volvió a morir. Hoy no buscamos a Dios por el milagro. Hoy quiero que te acerques a Dios por lo que Él es. Porque mañana tendrás otra necesidad, pasado mañana tendrás otra necesidad. Pero si conocemos al dador de la vida, sabremos a dónde ir. Sabremos a dónde ir. Y aquí está la victoria del cristiano, en saber quién es Él en mi vida, en medio de la dificultad. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por este tiempo. Y yo sé que tú obrarás en esta semana, que tú traerás milagros, que la gente que nos oye, que nos está viendo, Señor, recibirán un milagro, recibirán tu poder. Tú los estás tocando y esos lugares y esos corazones se llenan de tu gloria y de tu poder. Y los que estamos aquí, Señor, seremos inundados de tu presencia y de tu Espíritu. Gracias, Espíritu Santo. Te bendecimos y te adoramos y te damos gloria en el nombre de Jesús. Amén, Señor, y amén. ¿Cuánto le dan un fuerte aplauso al Señor?